Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Con su permiso, doctora, no sé si podríamos comenzar. Por supuesto, adelante. Ok, doctora. Ya. Bueno, compañeros, lo que les va a hablar mi grupo es sobre los antecedentes de la investigación. Este tema es un paso muy importante y es uno de los que más incertidumbres suele causar. En algún momento nos llegamos a realizar muchas preguntas en torno a los antecedentes de preguntas, en torno eh, tales como las siguientes. ¿Qué son, por ejemplo, los antecedentes? ¿Para qué sirven los antecedentes? ¿Qué contenido debe tener un antecedente? ¿Cuáles son los componentes que debe tener? ¿Cómo se estructuran? Y al final, ¿cómo debemos de redactarlos, básicamente? Entonces, comenzaremos con definir qué es un antecedente. Los antecedentes son estudios preliminares a nuestro tema de investigación, como anteriormente la doctora nos lo dijo. Son propuestas, trabajos que se están realizando en sí, no son aún teorías ya establecidas. Algunos autores refieren que tienen que incluir una buena revisión actualizada de la bibliografía existente sobre el problema de investigación planteada. ¿Se recuerdan que anteriormente habíamos delimitado nuestro problema, habíamos mediante ello establecido nuestras variables y objetivos y lo habíamos de igual forma justificado? Entonces se debe de basar en ello. Y a través de ello también busca hallazgos de estudios preliminares, es decir, anteriores al nuestro, en orden jerárquico, es decir, va a ir desde lo general hasta hacia lo particular, va desde los antecedentes internacionales, regionales, que en este caso sería, en el caso nuestro sería Latinoamérica, nacionales y locales, ¿no? Entonces tenemos dos tipos, antecedentes de investigación que básicamente se van a basar en publicaciones de revistas científicas, es decir, una investigación formal que se haya basado mediante un método científico, y antecedentes teóricos, es decir, que van a proceder exclusivamente de los libros. En esta segunda parte vemos lo que es el estado de la cuestión, que en sí son antecedentes de investigación que otros autores lo denominan de esa forma. También lo llaman estado de arte. Este va a consistir en una breve revisión bibliográfica exploratoria, donde se va a mostrar el conocimiento de los principales referencias escritas sobre nuestro tema. Es decir, los antecedentes de las investigaciones son todos aquellos estudios que se han realizado sobre el tema de investigación que nosotros nos hemos planteado. Ahora bien, más abajo tenemos la utilidad. ¿Por qué o para qué van a servir estos antecedentes de investigación? Los antecedentes o estados de cuestión van a tener un propósito, el cual es mostrar que el tema fue tratado por otros autores y a la vez va a evidenciar que hay algo aún por decir, que hay algo aún por conocer con respecto al tema. Además, van a tener un propósito de Hola, mostrar el, el hola. estado. Sí, doctora. Perdón, es que se está yendo para mí, debe ser. Ustedes seguramente que están bien, pero yo lo escucho muy entrecortado. Siga, por favor, siga. Ya, doctora. Como les decía, la utilidad va a ser mostrar el estado actual del conocimiento en un determinado campo. Tales estudios van a mostrar el conocimiento relevante y actualizado. Además, van a marcar las tendencias, los núcleos problemáticos, los vacíos y los principales enfoques. A través de estos, por ejemplo, van a nacer las líneas de investigación. Anteriormente la autora nos había comentado de que en la investigación también existen modas, ¿no? Ciertas líneas de investigación que nacen de perspectivas anteriores, de investigaciones anteriores, es decir, de antecedentes, que nosotros debemos de tenerlos en cuenta. Ahora, en esta diapositiva vamos a seguir viendo la utilidad, sumando ya los enunciados anteriores que hemos mencionado y las cuestiones de las diapositivas anteriores.
También nos vamos a basar en lo que plantea autores tan importantes como Hernández Sampieri y Fernández Collado, ¿no? Los cuales nos dan ciertas razones de por qué un antecedente es importante en un protocolo de investigación. Según ellos, nos dicen de que nos va a ayudar a no investigar sobre algún tema que ya ha sido estudiado a fondo. ¿Qué quiere decir esto? Dado de que replicar una investigación no sería tan significativo, los procesos investigativos deben de ser novedosos, deben de enfocarse en tratar un tema no estudiado, profundizar en medianamente conocido o darle una visión diferente o innovadora a un problema que ya se haya examinado repetidamente. Es el caso, por ejemplo, en nuestro medio de la anemia, la mortalidad materna. Son temas que ya se han tratado mucho, pero ¿es necesario investigarlo? Esa sería la pregunta. Sí, por supuesto. Pero en este caso hay que darle un valor novedoso a esas investigaciones. A eso se refiere. Ahora, lo segundo nos dice de que también se debe de tiene importancia porque nos va a permitir estructurar más formalmente la idea de la investigación. Es decir, revisar otras investigaciones sobre el tema que nos compete, nos va a brindar una idea base, un camino, digamos, un esbozo que nos pueda aclarar el panorama, pero darle también una formalidad de lo que se desea investigar y cómo se desea investigar. Y lo que dije anteriormente, seleccionar una perspectiva desde la cual se va a abordar la idea de investigación. Aunque los problemas de investigación sean los mismos, estos pueden ser abordados desde diferentes perspectivas. Por eso, conocer estudios previos sobre nuestro problema de investigación nos va a permitir asumir una perspectiva particular y novedosa. Por ejemplo, me voy a basar en una investigación que esto es de años muy pasados, en sí corresponde al campo de la electricidad, pero me pareció pertinente mencionarlo, es el caso de la corriente eléctrica, de la conducción de la corriente eléctrica, ¿no? Experimento que tuvieron Tomás Alva Edison y Tesla, ¿no? Uno de los cuales todos en sí, los dos tienen un precepto común, que es la conducción de la electricidad. Solo que el otro tenía un concepto de la conducción de la electricidad que era más barata mejor dicho, menos dañina, entre comillas. Esa es la corriente continua de Tomás Alva Edison, y la alterna, que supuestamente no era segura, pero al final vimos de que la idea de Tesla prevaleció y es lo que utilizamos actualmente, ¿no? Ese sería un ejemplo. Ahora pasemos a las funciones. Nos va a ayudar a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones, ¿no? Es muy importante ello y revisar por completo las investigaciones, los artículos científicos, porque al final siempre trae una recomendación y en las recomendaciones nos dicen qué problemas tuvieron durante la recolección de datos, en el diseño, en lo que es el planteo de la población y muestra, los cuales nos permiten a nosotros corregirlas. También nos orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, ¿no? Más que todo en lo que es la metodología del diseño, por ejemplo. Implantar, por ejemplo, un nuevo índice a nuestro medio. Voy a poner un ejemplo y es el tema de investigación que estoy planteando, ¿no? Es el caso del traumatismo maxilofacial, ¿no? Antiguamente, en todas las investigaciones, la mayoría de las investigaciones que he encontrado se han basado en un sistema de diagnóstico propuesto por René Lefort, que es del año de 1904, pero actualmente existe un sistema de diagnóstico que unifica todo lo que es el macizo cráneo facial, que es, como se puede ver, es mucho más integral, que se basa a través de la tomografía axial computarizada y desplaza de alguna forma los estudios del Lefort. Entonces podemos decir que los índices y en lo que es la metodología, los índices se van actualizando con el tiempo.
Ahora, lo tercero es ampliar el horizonte del estudio. Definitivamente esto nos va a guiar a nosotros para que nos podamos centrar en el problema de la investigación, pero ampliar el enfoque, ¿no? Como los mencioné en el anterior ejemplo también. Ahora, lo cuarto sería de que va a documentar la necesidad de realizar el estudio. Por ejemplo, los protocolos usualmente se basan en investigaciones anteriores, ¿no? Pero que hayan tenido evidencia de años, ¿no? Y para que se pueda protocolizar y se pueda convertirse en una guía. Además, nos va a inspirar a nuevas líneas y áreas de investigación. Este ejemplo, por ejemplo, lo plantearía de esta forma. Por ejemplo, años atrás, en nuestra universidad no era una línea de investigación lo que es todo lo que tenga que ver a la fisiología, la fisiopatología de altura, ¿no? Pero se ha puesto de moda porque uno es una tendencia, está de moda, y porque es novedoso. Entonces, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Y además de ello va a proveer de un marco de referencia para interpretar los resultados de los estudios. Ujú. Pero ahí creo, yo no, ¿se me escucha? Perdón, ¿se me escucha? Sí, doctora. Gracias. Permítame la interrupción, por favor. ¿Sabe? Usted justifica con mucha pertinencia la realización de em, en sí los antecedentes investigativos, pero yo considero que hay un eslabón que une a todo esto lo que usted está diciendo, y ese me parece que es la lectura analítica. Mire, si es que nosotros, por ejemplo, podemos compilar en nuestros trabajos de investigación cuanto sea de antecedentes, de marco teórico, pero si no leemos y no analizamos y discriminamos adecuadamente, vamos a estar en nada. ¿Qué? Y por repetir se sigue yendo sobre lo mismo, por falta de esta capacidad de discriminación del contenido científico. Si nosotros nos ponemos a pensar, la investigación clínica es como la última, ¿cómo se dice? El último eslabón, ¿no? Es la cadena, la parte de la cadena más avanzada de la investigación biomédica, la investigación clínica. Pero si es que nosotros no tenemos en cuenta toda la lectura, la información científica que precede a este hecho, vamos a estar siempre empezando. Entonces, ¿qué sucede? La observación en la realidad muestra que la mayor parte de nuestros trabajos son de tipo descriptivos. ¿Me dejo entender? Entonces, hay niveles de investigación, en este caso, por ejemplo, una investigación de aplicabilidad clínica sería el tope. Pero si es que nosotros no hemos leído todo este precedente para intentar hacer una investigación clínica potente, vamos a estar en lo mismo, repitiendo una y mil veces el mismo trabajo de investigación en diferentes contextos. Es importante lo que usted menciona. La literatura, la revisión de los antecedentes nos permite mostrar el panorama, ampliar, usted ha utilizado un término y ha dicho ampliar el horizonte del investigador. Y realmente esto es así, ¿no? Entonces, los trabajos pueden parecerse, pero si es que nosotros a eso le aplicamos una analítica muy específica en el contenido científico y le aplicamos una metodología, qué sé yo, metodología de cualquier tipo, pero digamos en este caso experimental, entonces el trabajo va a tomar otro nivel, ¿listo? Otro nivel. Entonces, la gente ahorita en el mundo se ha dado cuenta que la información científica es importante, el conocimiento científico es jerárquico, el conocimiento científico y la tecnología ha puesto a los países en niveles y nosotros dónde estaremos, pero hay niveles en la producción médico-científica. Alguien puede hacer un pininito, lograr producir, oye, yo soy Scopus, una cosa así, ¿no? Pero en realidad, recuerden, una golondrina no hace verano. No, una golondrina no hace verano. ¿Listo? Entonces, los países estos se muestran muy potentes porque tienen mucho manejo de su información científica y de su producción científica. Y revisar todo lo que se dice de un tema es revisar antecedentes. Adelante, por favor, Julio. Ok, doctora, complementando lo que usted dice, sí, es muy cierto.
Usualmente ocurre esto cuando damos una lectura analítica, bueno, una pseudo lectura analítica a los artículos científicos. Usualmente los autores dicen de que solo vamos directamente a estudiar ciertas partes y eso no debe de ser, ¿no? Debe ser, la lectura debe ser integral, comenzando desde quién lo escribió el autor, terminando en la bibliografía en sí, ¿no? Porque todas las partes que constituyen ese escrito es muy importante porque además de ello, además de que nos va a ampliar el horizonte, nos dan nos permite a nosotros, por ejemplo, diseñar de forma novedosa. Esto es lo que podría agregar en resumen a todo lo demás, lo que he dicho. Doctora, no sé si le podría pasar la posta a mi compañera para que pueda seguir explicando. Por supuesto, por supuesto. Doctora, buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Yo voy a continuar. Adelante. Bueno, continuando con la estructura de los antecedentes de la investigación. Bueno, como nuestros autores como Orozco y Martínez hacen referencia a que bien es apropiado estructurar los antecedentes, nos dicen antecedentes teóricos, antecedentes internacionales, como también antecedentes regionales y antecedentes nacionales. Bueno, los antecedentes teóricos se van a referir, ¿no?, a la teoría que existe sobre las variables de la investigación, es decir, a todo aquello que se ha escrito sobre tales variables, ya sea a nivel nacional, regional o internacional, ¿no? Bueno, estos estudios no van a ser de campo, experimentales, sino va a ser básicamente teóricos, ¿no? Los antecedentes internacionales. Los antecedentes internacionales pueden ser tanto teóricos, también de campo. Es decir, estos estudios van a ser generados a partir de la aplicación de instrumentos y pruebas experimentales, ¿no? Bueno, estos antecedentes internacionales teórico de campo van a corresponder, bueno, a aquellos estudios realizados fuera del país, bueno, en donde se realiza la investigación y que estas van a estar relacionados, como mencioné, con las variables de la investigación que se está realizando, ¿no? Por otro lado, los antecedentes regionales. En este caso de los antecedentes regionales, estos también pueden ser teóricos y de campo, y son todos aquellos estudios, ¿no?, realizados en países que se van a situar en un área geográfica, en el país en donde se realiza la investigación, ¿no? Y por último, los antecedentes nacionales, estos pueden ser también teóricos y de campo y se van a originar en el país en donde se realiza la investigación. Bueno, siguiente, por favor. En cuanto a los componentes de los antecedentes. Un minuto, por favor, ahí un minuto. Sí, usted ha hecho una cosa triple, diría yo. Mire usted, dentro y para todos la aclaración, porque todos estamos prestando atención y procesando la información que vamos recibiendo. Mire, en las escuelas de medicina, en cualquier universidad, en otras escuelas, ¿cómo es esto de la jerarquización de los antecedentes? Como la pasada clase yo comentaba, hay una sección dentro de esto que ya pertenece al marco teórico, del marco teórico propiamente dicho, donde ya está lo definido y claro por la ciencia. Hay otra parte en donde están los antecedentes investigativos, que se está investigando en este momento en relación a mi tema. Y hay otro aspecto que es el marco conceptual. Son como tres aspectos, tres brazos completamente definidos. Entonces, cuando ustedes están trabajando la parte de marco teórico, tiene que haber una jerarquía de acuerdo al tema de estudio. Mire que es diferente a marco teórico propiamente dicho. ¿Qué hago yo? Jerarquizo la información científica de acuerdo a mi interés, pero por decir, ponemos el ejemplo, por decir, si yo trato de ver COVID, entonces, y me ocupo solamente del fármaco, yo tendré que buscar respecto al fármaco y me voy a involucrar con lo que es terapia de COVID. ¿Listo? No necesito estar yendo a clínica, definición epidemiológica. Tal vez lo toco, pero lo toco de manera muy sucinta. ¿Qué pasa con los estudiantes? Los estudiantes cuando están haciendo su tesis, dicen, aunque sea eso más le he incluido, doctora, eso me parece importante, pero se vincula con su tema de investigación. No, no, pero para complementar.
No, no puede hacer eso. Entonces ahí vamos depurando la basura, depurando la información que nos conviene de acuerdo al trabajo de investigación. Con los antecedentes, ha mencionado la señorita que expone que habría una posibilidad de mostrarlos de la siguiente forma. Podría ser que primero tengamos un panorama internacional y eso también podamos priorizarlo de acuerdo a años. Digamos, panorama internacional, empiezo por los más recientes, 2021, y luego voy buscando 20, y luego voy buscando 19. Luego me voy, luego me 21, 20, 19, y luego me voy a lo nacional. Igual voy haciendo, voy viendo 21, 20, voy ordenando en cada etapa, ¿me dejo entender? Ahora, luego voy a local. Igual voy que hubo en el 22, que hubo en el 21, que hubo de antecedentes. De tal forma que esta armazón tiene una consistencia. Se supone que los antecedentes, como habíamos dicho ya en la pasada clase, trabajan ambas variables, si es que tenemos dos. Trabajan a profundidad ambas variables juntas, nunca por separado. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es importante. Muchas veces suele ocurrir que no hay antecedentes locales. Y uno dice, doctora, se aparecen así los internos, ¿no? Doctora, es que no hay, he buscado por todo lado, no hay antecedentes. Muy bien, entonces el investigador tiene la posibilidad de ampliar un poco su pesquisa de investigación científica, ampliar un poco. ¿Qué significa eso tan abstracto? Si es que está directamente metido con terapia de COVID en lo puneño, en lo regional, diré, entonces tendrá la opción de mirar tal vez algo un poco más sur, ¿ya? O sea, que involucre todo el macro sur. Digamos que de pronto estamos viendo terapias empíricas del COVID. Y usted sabe que la gente ha echado mano de muchas terapias empíricas en el COVID, y han tomado de todo. Mire, les cuento un hecho verdadero. Una comunidad que ha hecho han empezado a morir los habitantes de la comunidad, es una comunidad nativa y han empezado a morir los habitantes de la comunidad. No sabían qué hacer, no podían salir a la ciudad, el centro de salud de su lugar estaba cerrado porque la enfermera, todo el personal había enfermado con COVID precisamente y todo cerrado, no había nada, ni antalgina, ni un paracetamol, no había nada, tenían todos ellos, se reúnen los tenientes, se reúnen todos, dicen, ¿cómo se están curando en otras comunidades? Ya a alguien se le ocurre decir una cosa terrible, para nosotros puede ser aberrante, pero mire lo que hicieron. Esta gente más empezó a colectar, si yo estaba enferma de COVID, yo este, colectaba la diuresis que producía en un día. Si el otro estaba enfermo de COVID, colectaba la diuresis que producía ese día. Ponía a fermentar eso, lo tenía varios días y luego se lo bebía. Una cosa tan absurda, tan aberrante, tan loca para la ciencia, pero finalmente ha sido practicado así por las comunidades campesinas. ¿Me dejo entender? Entonces, si es que nosotros analizáramos terapias empíricas del COVID, ¿qué tendríamos que ver? ¿Ahí qué encontraríamos? Son cosas absolutamente ni siquiera escritas, ¿verdad? En la parte académica, ¿no? Entonces, mire cómo va cambiando el panorama. Estas cosas se pueden citar, estas cosas se pueden mencionar en un aspecto eminentemente científico. ¿Se puede mencionar alguna forma de citarlas? Ahora que se puede citar videos, se puede citar revistas, se puede citar antecedentes investigativos, se puede citar un montón de cosas. Entonces, ahora se puede utilizar en algún momento este tipo de referente. No, por favor, no, eso no está en inglés. ¿Cómo lo vamos a citar? No, no vamos a citar eso porque sale completamente de la ciencia. Mire, entonces, ¿dónde nos estamos moviendo? ¿En qué contexto nos estamos moviendo? Adelante, señorita. Ya. Continuando con los componentes de los antecedentes. Y bueno, aquí los antecedentes se debe, lo primero, describir el proceso de construcción de los antecedentes. Es decir, aquí se sugiere desarrollar los estudios que anteceden la investigación.
Ujú. Aquí dentro de esto estaría indicar con qué variable o categoría de la investigación que se relaciona el antecedente, ¿no? Y lo segundo es indicar el apellido del autor, año y publicación del título de la publicación. Dentro de esto estaría realizar un breve descripción del problema que dio origen al estudio y en donde también se ha llevado a cabo el estudio. Dentro de esto también estaría explicitar los objetivos del estudio. Se debe en este caso plantear el objetivo general y aquellos objetivos específicos que más estén relacionados con las variables, al objeto del estudio que se está realizando, ¿no? Bueno, dentro de ello también vamos a encontrar describir o está describir el marco metodológico del estudio. Aquí es importante mencionar, ¿no? Con qué enfoque, métodos, técnicas, también puede ser población y muestra con que se realizó el estudio. Dentro de esto también se encuentra explicitar las conclusiones. Bueno, aquí se sugiere exponer o detallar aquellas conclusiones que están más relacionadas con las variables o también en este caso categorías del estudio que se está realizando, ¿no? Y por último, elaborar un resumen del estudio. Esto va a aplicar principalmente para los antecedentes teóricos, porque estos van a requerir describir los aportes teóricos Ujú. vinculados con las variables del estudio, ¿no? Que se está realizando. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora pasos a seguir para la confección de los antecedentes. El primer paso que vamos a Un tener ratito es acá, buscar. tal vez hay que aclarar algo. Mire, su compañera en la diapositiva anterior, por favor, si puede regresar. Menciona lo siguiente, dice un ratito cómo yo hago un antecedente de manera ideal. Eso es lo que ella dice. Dice un ratito, tengo que indicar apellido, autor, año, título de publicación, realizar una breve descripción del problema. Luego tengo que especificar los objetivos, plantea el objetivo general, los específicos bajo los que trabajaron los otros autores. Luego tengo que describir la metodología de estudio, explicar las conclusiones y finalmente elaborar un resumen del estudio. Bajo estas consideraciones, hay varios trabajos en la parte médica que son bastante cuidadosos en todas estas etapas. Entonces, la gente dentro del mundo de investigación dice, yo tengo que parafrasear esto, porque si lo copio tal cual me van a decir plagio, entonces yo tengo que parafrasear esto. ¿Listo? Entonces, al parafrasear, yo cómo explico cuestiones tan específicas que están vinculadas a la parte tal vez del diseño o a la parte eminentemente de los objetivos o cómo yo planteo directamente cuestiones parafraseadas en la parte de conclusiones. Entonces, aquí surgía una posibilidad. Los trabajos cualitativos tienen mayor posibilidad de ser parafraseados. En cambio, los trabajos cuantitativos a veces nos mandan datos consolidados, datos bastante definidos, información científica ya bastante precisa, que va a ser un tanto difícil ese proceso de parafraseado. Y yo coincido con esta forma de pensar. Yo sí coincido con esta forma de pensar. Es cierto, se tiene que poner además todo esto. ¿Cuándo no se pone todo esto? ¿Cuándo? No es necesario absolutamente cada etapa colocarla así de manera detenida. Cuando ya está preparando la posibilidad de publicación, ahí cambia completamente esto. Entonces se reduce completamente esto. Cada cosa puede reducirse a una línea, ¿no? Un antecedente, todo el trabajo de investigación a una línea y ahí termina citando a dos, tres autores, qué sé yo. Pero en el proceso mismo de elaborar la tesis, que es lo primero que ustedes, la mayoría de ustedes va a afrontar, todo esto deberá estar dicho. Entonces, empecemos. Empecemos. Bajo Vancouver es así, bajo Mendel, bajo APA es así. ¿Listo? Entonces, en el Vancouver, en el Mendeley, yo voy precisando esto. Quiero así, por favor, y me va saliendo la referencia, la cita y la referencia abajo. Pero ¿cómo organizo yo cada uno de estos documentos traídos a mi investigación? Eso también es muy importante y está dicho, por eso es que el APA 2017 trae, ¿no?, las últimas modificaciones, algunas modificaciones de
cómo citar bajo este método. Entonces, por favor, démonos cuenta que son dos cosas diferentes. Cuando yo voy a utilizar estos recursos para mi investigación, yo tengo que citar todo el documento, de preferencia el resumen, me meto mucho con el resumen, si me interesa el resumen, no me satisface el resumen, me voy a ver la totalidad del documento y ahí veré cómo está para citar mi antecedente investigativo. Adelante, por favor, señorita. Em, ya, doctora. Bueno, en cuanto a los pasos a seguir para la confección de los antecedentes, aquí vamos a tener lo primero, buscar la información. Lo segundo, identificar los elementos clave. Lo tercero, síntesis de la información. Y por último, la redacción, ¿no? Estos 4 pasos vienen a ser la confección de los antecedentes. Siguiente, por favor. En cuanto al primer paso, o búsqueda de la información o buscar la información, ¿no? ¿Qué información buscar? Aquí se debe buscar que contenga resultados investigativos, ¿no? Se puede buscar en artículos, ensayos científicos, como revistas, bases de datos, como por ejemplo en PubMed, Scopus, Nature, etcétera, ¿no? También memorias o resúmenes de eventos académicos. Lo segundo, que también puedes buscar informes de investigación, como aquí se encuentra tesis, estudios investigativos, informes académicos, ¿no? Y por último, sitios institucionales, ¿no? Como Alicia, Concitec, RENAT y repositorios de las principales universidades, ¿no? Que nos va a ayudar mucho en nuestro tema de la búsqueda de información. Siguiente, por favor. Doctora, no sé si podría pasar a mis compañeros para que participen. ¿Por favor? La escucho a ratos como perdiéndose la señal, pero sí logro entender. Adelante, por favor. Bueno, doctora, compañeros, muy buenas tardes. Continuando con la exposición, aquí en esta diapositiva, por ejemplo, vamos a poder mencionar todos los bases de datos que son encargadas de poder buscar la información, de lo que anteriormente ya la compañera anterior comenzaba a explicar. Por ejemplo, tenemos la base de datos de Alice, que son especies de plataformas que nos va a ayudar a buscar diferentes tipos de informaciones científicas relacionados con el tema que nosotros queremos investigar. Tenemos Scopus, el PubMed, tenemos el ProQuest, el Google Académico, entre otros, como podemos mencionar, el Elsevier también, el Socielo, entre otros. Siguiente, por favor. Otras fuentes también que nos va a servir como punto de apoyo para poder buscar más información, aparte de las plataformas mencionadas anteriormente, podemos mencionar las fuentes históricas, fuentes de tipo bibliográficas, las fuentes de tipo estadísticas, los informes y estudios, materiales cartográficos, archivos oficiales, archivos privados, inclusive también de repente diarios o revistas fuera, ¿no? Para poder obtener o adicionalmente otras informaciones. Siguiente, por favor. Una vez de que hayamos utilizado todas las bases de datos y las fuentes mencionadas anteriormente para poder obtener una información o las informaciones deseadas relacionadas con el tema que queremos investigar, en primer lugar vamos a tener que agrupar todo lo que hemos recolectado siguiendo como base o agrupando todo este conjunto de información, tomando en cuenta que tengan un parecido en cuanto se refiere a su metodología y también en las variables de estudio. Todo esto lo vamos a acoplar en un determinado grupo e inmediatamente a esto vamos a proceder a poder identificar los elementos o los componentes base, que también estos vienen a ser el autor, el título de las investigaciones, los objetivos, el diseño, la metodología que se ha utilizado para estas investigaciones, los modelos, la población muestra, los resultados significativos que se han obtenido en esta información que les tenemos almacenadas y finalmente las conclusiones. Una vez realizado esto e identificado todos estos elementos básicos, vamos a proceder a registrar la información. ¿De qué manera? Para fines metodológicos se ha optado por, como vemos aquí en la tabla 1 de la diapositiva, se ha venido a utilizar una matriz de recolección de todos los antecedentes de investigación, dentro del cual, por ejemplo, en la parte superior, vamos a observar en la columna, donde vamos a colocar todos los elementos base mencionados anteriormente. Es decir, vamos de izquierda a derecha, el autor o autores de la investigación, los títulos, el origen o el lugar donde se ha elaborado esta investigación, el año en el cual se ha publicado la investigación, los objetivos, que pueden ser no solamente objetivos generales, como también específicos. Tenemos el diseño metodológico,
la población o la muestra en la cual en la cual se ha llevado a cabo esta investigación, y finalmente los resultados. Entonces, esta tabla va a servir para que nosotros llenemos en cada parte, en cada ítem, como se puede mencionar, todos los datos de los diferentes tipos de archivos que contienen la información que hemos tenido previamente almacenados. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, ¿sabe qué? Esta tabla ya me la han mostrado varios de los tesistas. O sea, ¿qué fuente le ha puesto acá? ¿Qué fuente le ha puesto? ¿Fuente? ¿Algún ponente? Sí, sí, doctora. En sí, es una idea de matriz de recolección de antecedentes Sí, de pero ¿de investigación. dónde lo sacó? A partir de las investigaciones, de los autores que hemos mencionado anteriormente, Ajá, Sampieri, ajá, ajá. sí, Pero, doctora. ¿sabe qué ha pasado? O sea, esta forma de sistematizar en una sábana, poniendo cada cosa, este dice este, finalmente llegando a las conclusiones, o sea, nos da una mirada panorámica de lo que tenemos, ¿no? Nos da una, así, es un esqueleto, es un resumen de resumen, porque ahí no se va a poder usted meter muchas cosas del aspecto metodológico, mire, diseño metodológico, ¿no? No se va a poder poner todo el detalle de cada trabajo de la parte metodológica, no, tiene que poner lo más esencial, lo más, o sea, este tipo de tabla es, pues, ¿no? Tabla es, ¿no? Sí, efectivamente, este tipo de tabla nos va a mostrar un panorama de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que estamos referenciando, de los antecedentes que tenemos, ¿no? Entonces, ya les comento que esta forma de trabajar así, de esta forma tan esquelética, así, es la forma que están usando, ¿no? Los estudiantes. Y yo creo que ha nacido, no sé si con un poquito de temor a equivocarme, pero ha nacido de algún curso, de algún lado, porque varios ya me lo han mostrado. Obviamente, Sampieri y hay varios autores en la parte de investigación clínica que plantean, ¿no? Que podría acogerse este tipo de cuadrito cuando uno hace, ¿sabe cuándo uno hace qué? A ver, le comento, cuando trata de ubicar a este autor, a ver, digamos hay autores matrices, hay autores principales, digamos que sea Aragón, Aguilar y no sé, ay, no sé, Casasol, digamos tres autores. Esos son los matrices, las matrices. Y a partir de ellos se ha generado nuevas teorías y a partir de ellos se ha generado subteorías y qué sé yo. Cuando uno hace este esqueleto de tabla, encuentra un nuevo autor, porque puede ser Rodríguez. Entonces dice, Rodríguez está trabajando esto, pero ¿a quién corresponde? ¿A cuál de estos corresponde? Entonces empieza a generar una especie de seguimiento de autor, ¿listo? Para llegar a la idea primigenia, al original. Entonces, este tipo de tablita puede servir para ese tipo también de precisión, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales, ¿no? Los que han dicho estas ideas inicialmente, ¿no? Entonces, hay formas de mirar la armazón de los antecedentes. Ustedes que han revisado a Sampieri habrán visto ahí las referencias por teorías, las referencias de acuerdo a piezas o trozos o determinada teoría específica, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, adelante, por favor. Ya. Siguiente diapositiva. Ahora, una vez que hemos registrado todos los datos en ese cuadro, que es la matriz para poder elaborar los antecedentes, comenzamos a juntar todos los datos. Es el proceso de síntesis. En todo caso, para la síntesis, en primer lugar tenemos que seguir la siguiente secuencia. En primer lugar, colocar el autor o los autores de la investigación o de los archivos que hemos tenido almacenados previamente. De ahí, en segundo lugar, tenemos que colocar el año de la publicación, es decir, que se va a encargar de poder ordenar de manera cronológica todos los antecedentes que se han podido realizar desde años anteriores hasta la época actual. Tenemos el siguiente punto, que es el objetivo de estudio, que específicamente consiste en redactar de manera concisa o específica el objetivo general.
Tenemos el otro punto que es el diseño de estudios, que específicamente se enfoca que se tenga que precisar si es que por una parte el antecedente elegido es un estudio de tipo experimental, o puede ser de tipo no experimental, o puede ser también descriptivo simple, o puede ser un descriptivo correlacional, entre otras. El otro punto que se tiene que tener en cuenta es el lugar de desarrollo de la investigación. Es decir, que tenemos también que indicar específicamente el lugar, el país o los países en donde se ha podido llevar a cabo esta investigación. Se han llevado estas investigaciones. El otro punto es identificar la población y las muestras. Es importante también aquí en este punto señalar también cuál es el número de unidades que se han utilizado para el análisis de estas investigaciones, ¿no? El otro punto es los instrumentos, es decir, tenemos que indicar cuáles han sido los instrumentos, como valga la redundancia, que se han podido utilizar para la recolección de los datos. Y siempre tenemos que tener en cuenta que en muchos estudios, por lo general, han sido o se han utilizado más de 2 instrumentos. Y finalmente colocamos los resultados, ya que significa que tiene que indicar el resultado obtenido, son todos los resultados obtenidos en la investigación citada. Y como una recomendación también se dice que para poder colocar todo este conjunto de datos siguiendo esta misma secuencia, tenemos que procurar que cada antecedente sea específicamente redactado en un solo párrafo, a fin de poder facilitar la lectura, o sea, que sea de alguna manera concisa, no extendernos mucho en esta elaboración. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí ponemos un ejemplo más o menos de cómo se debe redactar la síntesis y la redacción de los antecedentes. En este caso, por ejemplo, tenemos el tema, el título, ¿no? Que puede ser, como podemos leer ahí, que va a ser el déficit del aprendizaje, es un artículo, ¿no? Que es el déficit de aprendizaje de la memoria en ratas con fluorosis crónica. Ya sea que existe una correlación con la disminución de la expresión de los receptores de tipo, los muscarínicos para la acetilcolina tipo 1 y 3. Entonces, en el primer paso, como vemos, colocamos, siguiéndonos de la tabla matriz, el autor. Y vemos ahí que hay varios autores, ¿no? Tenemos vemos ahí el autor, ¿no? Son 3, ¿no? Colocamos el título, vemos que el origen de la revista es en China, el año en que se realizó la investigación es 2014, vamos a colocar los objetivos. Previamente, este artículo lo hemos sacado de una base de datos, en este caso de la plataforma del PubMed, ¿no? Como vamos a ver aquí. De aquí colocamos todos los datos que hemos obtenido en esta plataforma. Colocamos el objetivo, que es de marcar la exposición prolongada al fluoruro, o determinar si la exposición prolongada al fluoruro podría alterar la expresión de los receptores muscarínicos tipo 1 y 3 para la acetilcolina. De ahí, en el otro parámetro de este mismo cuadro, mencionamos el diseño metodológico, que decimos que es este tipo experimental, y los instrumentos son específicamente el aprendizaje espacial y la memoria, que se han tenido que someter a una evaluación mediante una prueba de laberinto de agua de Morris, ¿no? Es una prueba que dicen, por otra parte, dicen que tanto las expresiones de los los receptores para la acetilcolina y específicamente los muscarínicos tipo 1 y 3 y los niveles de estas proteínas y RNA se han también analizado mediante una prueba de transferencia de Western o por una reacción en cadena en polimerasa en tiempo real, ¿no? Estos son los diseños que hemos podido extraer de este artículo previamente. Vamos de ahí a la población muestra, en la cual nos establece que específicamente se ha utilizado una población de 60 ratas, divididas en 2 grupos, ¿no? Los primeros 30 grupos o las 30 primeras ratas se han utilizado como un grupo de muestra y los 30 grupos restantes como una prueba de estudio. Y finalmente los resultados, ¿no? En estos resultados vamos a poder observar también todo lo que hemos podido compilar, ¿no? Que dicen que muestran que en comparación con los controles y capacidades de aprendizaje y memoria, estos controles se han reducido en aquellas ratas adultas y las ratas descendientes, ¿no? Del día 28, porque ha sido un estudio en un determinado tiempo, ¿no? Han podido expresarse, ¿no? O han podido reaccionar con la exposición al fluoruro. Y finalmente decimos las conclusiones. También, ¿no? En este caso, de acuerdo a este artículo, nos dice porque es un hallazgo novedoso en este estudio, es que la regulación a la baja de los receptores para la acetilcolina, muscarínicos tipo 1 y 3, se dan esta reducción por el tratamiento prolongado con flúor. Y esto se ha relacionado positivamente con los defectos de aprendizaje y memoria. Entonces, hasta aquí podemos establecer más o menos cómo tenemos que elaborar y colocar los datos de acuerdo a la matriz o al cuadro, ¿no? De elaboración.
Posteriormente a esto, en las siguientes diapositivas, la compañera a la cual voy a ceder a continuación nos va a explicar específicamente cómo tenemos que hacer la síntesis de todo este dato obtenido para poder ya colocarlo como a manera de párrafo. Bueno, doctora, con esto termina mi exposición y a continuación cedo a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Interesante, muy bien. Pero ese no es el único método, ¿no es cierto? Hay otros métodos, por ejemplo, el método por mapas conceptuales. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos un mapa conceptual? El investigador elabora un mapa conceptual y va priorizando esta idea, tengo que profundizar. Va jerarquiza, porque un mapa conceptual, recuerden ustedes que nos permite jerarquizar los conceptos que están más, ¿cómo se dice? Los conceptos que son más importantes tendrán tal vez una prioridad. Ahí está. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Gracias por cerrarlo. Entonces, yo decía que el otro método es el método de mapas para construir, por ejemplo, la parte del marco teórico y los antecedentes, ¿no? Entonces, en este yo puedo ver qué aspectos tengo que empezar a priorizar en mi investigación. Entonces, se utiliza tal cual un mapa conceptual que todos conocemos, y dentro de esto se va tal vez jerarquizando las ideas y también se va desplegando temas y subtemas que nos pueden ir interesando. Entonces, es otra forma también. Ahora, existe otras formas que nos plantean para revisar la parte de antecedentes y y marco teórico, y es propiamente hacer seguimiento, por ejemplo, de autores. Si aquí el estudiante encuentra que Ting Dong y Wang son los que han hecho estas investigaciones, entonces él puede hacer una búsqueda de los autores, de estos autores, y ver qué más se ha dicho y construir en función a eso su propia argumentación que le sea útil a su trabajo de investigación. Entonces, esa parte también, por favor, o sea, ¿qué nos está pasando? Aquí nos están proponiendo varias formas, varios métodos para construir los marcos teóricos, para construir la parte de antecedentes investigativos. Otro método es, por ejemplo, el método por índices, ¿no? Yo no sé si han revisado el método por índices, el método de marco teórico, el método de seguimiento de autores, etcétera, ¿no? Hay varias formas de ir compilando toda la información científica. Entonces, capaz para algunos puede ser mejor este tipo de trabajo, y para otros puede ser el de, por ejemplo, el método de índices, ¿no? O sea, de una forma un poco más sucinta, más rápida, quién sabe, ¿no? Muy bien, adelante. Adelante, ¿quién hable? ¿Quién le toca? Doctora, buenas tardes. Vamos a hablar de la síntesis y redacción de los antecedentes. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, vemos primero, primero hablemos del autor. Ahí lo vamos a resaltar con verde. Luego está el título, y que es un estudio de déficit en el aprendizaje y la memoria de ratas con fluorosis crónica y su correlación con la disminución de la expresión de los receptores muscarínicos de acetilcolina. Ese es el título. Ahora también podemos diferenciar el objetivo de color amarillo. También vamos a resaltar el diseño metodológico de color gris, mientras que la población o muestra va a estar subrayada. Ahora, al hablar de los resultados, vamos a ver, lo vamos a subrayar de color rojo. Y por último, las conclusiones que las vamos a resaltar de color fucsia. Esta es en la leyenda que está en el lado derecho de la diapositiva. Siguiente, por favor. Ahora, al hablar del enfoque cualitativo de los antecedentes, para hablar de ello, vamos a decir que es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales y se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos como la fenomenología,
la hermenéutica, la interacción social y empleando métodos de recolección de datos que no son cuantitativos. Y esto con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como lo experimentan los correspondientes individuos. Ahora, en otras palabras, se pone a investigar el por qué y cómo se tomó la decisión. En contraste con la investigación cuantitativa, la cual sabemos que busca responder preguntas como cuál, dónde y cuándo. Al hablar también de los enfoques de los antecedentes, en un contexto epistemológico, se preocupa por la construcción del conocimiento sobre la realidad social y cultural desde el punto de vista de quienes producen y viven. Ahora, metodológicamente, la postura implica asumir un carácter dialógico en las creencias, las mentalidades, los mitos, los prejuicios y sentimientos, los cuales son aceptados como elementos de análisis. Y esto para producir un conocimiento real sobre la humanidad. Por lo tanto, estos problemas como descubrir el sentido, la lógica y la dinámica de las acciones humanas concretas se van a convertir en una constante de las diversas perspectivas cualitativas. Ahora, siguiente, por favor. Ya, los argumentos cualitativos. Esta de aquí va a ser más inclusiva que las otras, ya que va a tener en cuenta como ejemplo la etnografía. Ahora, esta evita una connotación de definir estos enfoques como no cuantitativos, ya que la cuantificación puede realizarse con frecuencia en el trabajo, pero también vamos a señalar el aspecto clave de la semejanza en la familia de investigación, los diferentes enfoques, como el interés del investigador del significado humano a la vida social y su interpretación y exposición por el que investiga. Ahora, también los antecedentes de la investigación cualitativa se van a inspirar a través de autores que son competentes, observadores y cualificados, donde pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones al entorno social, aproximándose a lo que es un sujeto real, que va a ser el que está presente en la investigación y puede ofrecernos a mostrarnos sus propias experiencias, opiniones o valores con la relación a la temática evaluada. Ahora, todas estas posiciones aplicadas en el método cualitativo es el positivismo paradigmático, que se va a situar en torno a la teoría crítica. Va a seguir un camino progresivo. También utiliza como modelo los trabajos clásicos que tengan relación con la investigación cualitativa. Los datos recolectados en los antecedentes de la investigación van a ser considerados como un proceso de sistematización, permaneciendo implícita en las actuaciones emprendidas por el investigador. En este sentido, va a resultar difícil hablar de la estrategia o procedimiento general de análisis de los datos cualitativos, con la excepción de que pueda inferirse a partir de las acciones identificadas en un análisis que ya se realizó. Por lo tanto, cuando se toman estas bases, estas inferencias, es posible establecer una serie de tareas u operaciones que van a contribuir al proceso analítico básico. Pero creo que estamos bastante abstractos, ¿no? Y cuando uno va enfrentando algo que no conoce muy bien, pues pasa eso, ¿no? Pues va pasando estas cosas. Un minuto, por favor.
Chicos, le llamé a la doctora y no me contestan. Le llamaré dentro de 5 y si no, supongo que se suspende la clase para mañana.